Muy buenas tardes, queridos televidentes de Tele Boyacá, el canal cultural que nos apoya desde la televisión comunitaria, apoyando la cultura en la ciudad y obviamente pues en las comunas 5 y 6, donde tienen sus conexiones directas al canal comunitario, pero también a través del canal YouTube de Tele Boyacá y el canal YouTube de Viva Palabra, pues llegamos, no sé, al mundo entero. Hemos recibido pues muchas veces el acompañamiento de personas, muchas veces de los cuenteros que han estado acá en la ciudad de Medellín y que los hemos invitado a este programa. Entonces quedan ellos como enganchados con el programa y nos han reportado audiencia desde España, desde México, desde Venezuela y de muchas partes más. Entonces para nosotros es maravilloso que estemos llegando a tantas partes y a muchas partes de Colombia, obviamente. Vamos entonces con la programación en Viva Palabra. Recuerden, ya está encima el Festival Local de Cuentería. Medellín sí cuenta y Antioquia también, para que asistan acá en la sala de Viva Palabra, donde estaremos desarrollando todo el festival y puedan ustedes participar de seleccionar los mejores cuenteros de la ciudad para que nos representen en el Festival Internacional de Cuentería entre Cuentos y Flores durante la Feria de las Flores. Entonces vamos con todos los fierros, como decimos, con todos los juguetes. Vamos a estar en este festival, vamos a apoyarlo con toda su energía. Para nosotros es maravilloso. Y en la Feria de las Flores, obviamente, los esperamos a todos ustedes en la programación que próximamente les estaremos compartiendo en todas nuestras redes y en nuestra página web. Bueno, entonces vamos, en esta tarde tenemos también otro invitado especial desde la cuentería. Volvemos con la cuentería para todos ustedes, para que compartamos acá. Este programa viene siendo como un histórico del desarrollo de la cuentería en la ciudad de Medellín, desde que empezamos el programa, pero obviamente desde que empiezan los cuenteros, porque han pasado por acá muchos cuenteros que nos han contado su historia por allá desde 1990 en la cuentería y los cuenteros más actuales. Vamos a invitar entonces, en unos momentos después de esta tanda de comerciales, a un cuentero de acá, de la ciudad de Medellín, que ha marcado unas pautas muy importantes en el desarrollo de la cuentería. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Disfrutando un delicioso café en los pocillos de Viva Palabra, que en los pocillos de Viva Palabra sabe mucho mejor. Tienen que venir para probar el café acá en Viva Palabra, en toda nuestra programación, en la programación miércoles, jueves, viernes, cuando tocan los sábados de Cuenteros en Apuros, en las programaciones gratuitas como son las de el jueves para contar, que es jueves para cantar, para recitar, para leer, para reír, para pasar sabroso, y los viernes de Parnaso de poesía y declamación. Como les estaba diciendo, tenemos entonces un invitado en esta tarde que ha incursionado en muchos campos del arte escénico, de las artes escénicas. Les estamos hablando de Juan Sebastián Monsalve. Recibámoslo con un fuerte aplauso. La señora emocionada con la presencia de nuestro invitado. Muchas gracias por su compañía. Sala llena en la grabación de la Corporación Cultural Viva Palabra. Buenas tardes, Juan Sebastián. Bueno, todavía... bueno, son
está temprano, pero el programa se transmite a las 6 de la tarde por Tele Boyacá. Un saludo a nuestros televidentes. Un saludo a todos, qué bueno estar en este programa con ustedes, escuchando y viendo desde diferentes partes del mundo, desde YouTube y pues de Tele Boyacá, que yo creo que llegué a tener Tele Boyacá. Esa era la parabólica que yo tenía hace tiempo, de 20 años. Claro, nace en los canales comunitarios por medio de la parabólica, y te iba a preguntar precisamente eso. ¿Vos estuviste cercano en el barrio Boyacá? Yo estudié en el Julio César García y vivía en Las Brisas, en la 113B número algo, no me acuerdo, 64, no sé, algo así, pero ahí por debajo de la iglesia San Gregorio Magno, que está la cancha, y luego estaba la cuadrita, que es esa cuadra infinita por la que no pasan carros, de Las Brisas. Sí, entonces vecino allá en el barrio Boyacá, en el barrio Las Brisas. La gente lo menciona como un solo barrio, Boyacá Las Brisas, pero son dos barrios, el barrio Boyacá y el barrio Las Brisas. Es que como la ruta de buses decía Boyacá Las Brisas, entonces. Pero bueno, Juan Sebastián ha hecho cuentería, ha hecho teatro, es profesor de inglés, de francés, muchos de estos elementos. ¿Por qué te nace esa inquietud por las artes escénicas? Yo creería que fue casi accidente. Yo me enteré del curso de Viva Palabra por otro compañero cuentero, Camilo Sánchez, y yo vine al curso diciendo, pues voy a hacer un curso de cuentería. Yo en ese momento estaba estudiando licenciatura en lenguas extranjeras, y dije, lo peor que puede pasar es que me quede, y pues me quedé. Ya eso van casi 17 años. Yo tomé el curso en Viva Palabra porque eso me servía para algo. Y porque estaba en la época también de estudiar. Yo me he metido en cursos de muchas cosas, de buceo, de masajes, de reflexoterapia, velas, pan, cocina, y cuentería fue uno de ellos. En cuentería he seguido y he continuado el proceso hace ya más de 15 años. Muy bien. Juan Sebastián fue uno de los artífices, creadores e impulsadores de un programa en la Universidad de Antioquia muy interesante que se llama En la Sombra Cuenteros. ¿Cómo fue esa vinculación y esa llegada en la Sombra Cuenteros? Bueno, entonces yo estaba con Camilo Sánchez en el curso en Viva Palabra. Nosotros habíamos conocido la cuentería por medio de La que te cuento, en el Teatro Camilo Torres Restrepo, el teatro universitario. Vinimos al curso en Viva Palabra y por esas épocas, sería 2007-2008, se estaba empezando a surgir la idea de contar en la universidad, precisamente porque el proceso universitario se venía, todavía se hacía el que te cuento, pero ya no se hacían tantas funciones en las universidades porque el Arca ya tenía su teatro, Viva tenía su teatro, entonces en las universidades como que había, pero era muy esporádico. Entonces, por esa fecha, Camilo Hoyos, Harry Martínez, creo que Sandro Burgos, también estaban por los laditos Camilo Sánchez y Giovanni Torres, empiezan a conversar, se hace una primera función como para testear, y al año siguiente, a final de año, creo que el 2007, podría ser 2008, a final de año, y al siguiente año se empieza a regularizar. Ahí es que por influencia, pues por cercanía a Camilo, yo empiezo también en esas funciones después a parchar, a estar ahí, a empezar a mover un bafle, a convocar gente. Un día, que usted también cuenta, yo estaba haciendo el taller en Viva Palabra, pero creo que no me había graduado del primer curso por cosas del destino. Pasaron cosas en esa clausura, pero pues me tiraron, conté un cuento corto y de ahí empezó como esa relación a cuajar. Entonces a ir más seguido, a ir cada 15 días que se hacía el espacio. Y ahí empecé como a vincularme pues en ese proceso muy cercano del inicio de ese taller en Viva Palabra. Sí, indudablemente el A qué te cuento marcó un hito muy importante en la cuentería de la ciudad, que fue involucrar muchos jóvenes, porque en Viva Palabra pues habían algunos jóvenes como Maite, como El Parcero, como Cosiaca, muchos jóvenes, pero en su mayoría eran personas adultas y adultos mayores. Y entonces el A qué te cuento impacta mucho en las universidades y surge un gran público y surge una gran cantidad de cuenteros jóvenes universitarios que terminan desarrollando o consolidando el programa de cuentería de la Universidad Nacional, que es programa formal de la universidad, y el programa En la Sombra,
que es un programa maravilloso, que no es oficial, digámoslo así, de la universidad. Sin embargo, todos estos jóvenes que unos van llegando, otros van saliendo, lo han sostenido y le han dado un gran impulso. Como hijo de En la Sombra Cuenteros, nace un festival. Efectivamente, un año después de empezar como el proceso de las funciones, aparece pues la iniciativa de vamos a crear un festival, vamos a meternos en eso. Lo hablamos como en la reunión de fin de año, como de ese primer año de funciones. Dijimos, bueno, vamos a consolidar esto. Se planeó, se presentó la propuesta a la Universidad de Antioquia, al área de bienestar. Ellos aprobaron la propuesta e hicimos el primer festival universitario organizado por En la Sombra, que es Tales y Contales para Contales y Qué Tales, que era un festival de corte universitario. Entonces invitábamos mayormente a personas que estuvieran involucradas como en ese proceso universitario, aunque también tuvimos cuenteros consolidados como Jota, como Carla, como Mauricio, pero la idea era como tener ese vínculo con la universidad y con los procesos también que se daban en la ciudad. Hubo invitados también nacionales. En esa primera versión hubo invitados de Bogotá, de Bucaramanga, vino Andrés Bravo, el Rolo, por primera vez a la ciudad. También fue algo que vinculó mucho esos otros procesos que sentíamos eran similares, los procesos universitarios en Colombia. Sí, los procesos universitarios han sido muy interesantes. Yo a veces lamento porque los procesos universitarios, los festivales, nacen con una fuerza, con una vibra enorme, casi sin presupuesto, de pura gana de los estudiantes. Y hemos tenido festivales universitarios en todo el país maravillosos. Algunos han madurado, por decirlo de alguna cuestión, y se han convertido en festivales universitarios y han ido terminando. Yo creo que nos hace falta un buen festival universitario en el país, que se vuelva a consolidar alguno de estos festivales. Existe un festival organizado por ASCUN, pero no tiene la fuerza o la vibra que tuvieron, por ejemplo, el Unicuento de Cali, que lo sigue organizando la Universidad Santiago de Cali, pero que ya es un festival de cuenteros veteranos, un montón de cuchitos, vamos allá. Entonces, sería muy importante. Bueno, Sebastián, además de ser cuentero, pues le ha metido el empuje, la garra a la investigación. Contanos de ese proyecto. Efectivamente, yo creo que desde las curiosidades individuales y desde los procesos artísticos que uno va haciendo, yo creo que mis propuestas artísticas siempre han ido en pos de la investigación. ¿Cuál es el asunto? Entender, por ejemplo, que existe la investigación-creación y que de entrada en el proceso artístico y en ese proceso individual que hace uno para montar un espectáculo, básicamente está haciendo una investigación. Yo creo que eso es importante aclararlo, pero pues también existe la investigación en sus formas más académicas, más formales. Pues por allá en el 2014-2015, cuando estábamos con Carla y Jota en el Comité de Cuenteros, surgió una convocatoria de la Secretaría de Cultura en Medellín, que era experiencias exitosas en promoción de lectura, escritura y oralidad, que buscaba precisamente reivindicar, mostrar, documentar estos procesos que hay en la ciudad de oralidad, de escritura y de lectura. Y nosotros desde el comité con Carla, con Jota, pensamos en presentarnos hacia esta propuesta. Hicimos con el grupo, en ese momento era Carla y Alba Luz Sánchez, Carla Verónica Sepúlveda Cuentera, Alba Luz Sánchez desde la lingüística y la investigación. Hicimos la reconstrucción histórica y memorística de la narración oral en Medellín, desde sus inicios hasta esa época que era el 2015, y lo que hicimos fue prácticamente aprovechar que la historia de la cuentería en la ciudad está viva, podía hablarnos de primera mano, contarnos. Entonces hicimos unas entrevistas con esas personas que iniciaron el movimiento, le dieron fuerza, y con los procesos que también llevaban menos tiempo y los que estaban iniciando. Entonces tuvimos entrevistas con la Corporación Cultural Viva Palabra, con el
con el encuentro de voces de Liliana, con la Corporación de Cuenteros, con Gloria Gudelo, con Juan Pablo Ricaute, con todas estas personas que iniciaron, con los chicos de A que te cuento, El Arca de Noé, con José Ricardo y Juan Diego, con Maite, con Yesid Castro de El Morenito Inc. Entonces tratamos como de conversar con todas esas personas que habían hecho parte de ese proceso, y lo que hicimos pues básicamente no solo fue la investigación formal, el documento, el texto que está, que lo pueden buscar en la Biblioteca Teresita Vázquez, ahí está el documento, o pues nos buscan y se los mandamos, un documento que también está en digital, pero no solo con eso, sino que precisamente por las inquietudes era como, bueno, muy bueno tener esto, pero con Carla decidimos también hacer lo que en primera medida se llamó Reconstrucción Histórica y Memorística de la Narración Oral en Medellín, el espectáculo, precisamente jugando como en esta dinámica de, tenemos la parte formal, pero también somos cuenteros y artistas, también es importante dar cuenta desde lo artístico lo que hemos investigado, e hicimos como una especie de mix recopilatorio de cuentos que particularmente habían marcado la historia de la cuentería en la ciudad. Entonces estaba cuentos como El Encomendado de San José, es un cuento de tradición popular, como para mostrar estas formas más tradicionales de cómo se configura la narración oral en la ciudad. Teníamos El Encomendado de San José. No, pues espérese, estoy tratando de hacerlo como por años, si me acuerdo, si no lo mandamos. Entonces estaba El Encomendado de San José, luego teníamos El Amor y la Locura, que es el cuento contable por excelencia. Casi todos los cuenteros, por lo menos alguna vez embalados, lo han contado, pero es un cuento que se construye a partir de eso, y hay muchas versiones. Hay mucha gente que dice, no, eso es de Borges, eso es de García Márquez, eso lo contó yo no sé quién, cuando yo no sé quiéncito, Hay muchas versiones, hay muchas formas, y era como este cuento comodín, ¿cierto? Ese para contar esa transición entre lo tradicional y lo universitario, que era un cuento como de carácter más universitario. Luego continuamos con Principios metafísicos para destapar una lecherita, que es de Alejandro Rojas, un cuentero también de los 2000, de los 90, un cuento muy de esta nueva tradición oral de contar, pues los que para esa época éramos jóvenes, y cómo nuestras experiencias marcaban. Es un cuento que también está atravesado por el humor, por la comedia, por describir la sociedad que veíamos, que es como uno destapa una lecherita de esta que venía en lata, pues que era toda una aventura. Luego, avanzándonos hacia lo más, como las experimentaciones más recientes, decidimos tomar el cuento de Camilo Hoyos, que se llama Y nosotros ahí, que es un cuento corto, a todas medidas, pues es un cuento corto, no toma mucho. En la presentación formal, Camilo alarga el cuento mediante unos mecanismos de presentación de la historia, de repetición, de todas estas cosas, y habla sobre esa violencia de Medellín y de Colombia, que ha sido múltiple, pues no es solo la violencia con B de partidaria, sino esta que ha atravesado este país, esta ciudad. Un cuento muy duro, muy complejo y contundente a la hora de contarlo, y que finalmente se convirtió en el título del espectáculo, que ya no era Reconstrucción Histórica y Memorística de la Narración Oral en Medellín, el espectáculo, sino Y nosotros ahí, porque también nos daba cuenta de eso, del papel finalmente de los artistas y de los cuenteros, de esa labor de estar, contar, ser los que narran esta ciudad. Y como última parte teníamos las posibilidades, entre ellas, por ejemplo, la improvisación, que ha tenido una particularidad, un desarrollo particular en la ciudad, con la Facundia, con Cuenteros en Apuros, con ciertas experiencias que tiene, ciertos espectáculos que se han hecho frente a esta técnica en particular.
Entonces ese era como el espectáculo como tal que da cuenta de esa investigación formal que se hizo. Muy bien, amigos, vamos ahora, después de esta pausa, vamos a escuchar un cuento de nuestro invitado de hoy, porque no se puede ir así incólume sin contarnos uno de sus cuentos con los que va por ahí en festivales, en espacios y en universidades, para que luego hablemos de otras facetas de Juan Sebastián. Yo no sé por qué las mujeres son como son. Lo conocen a uno tosco, parco, con una incapacidad absoluta para demostrar cariño, se meten con uno y luego son reclamando. Que mire, que vea que usted tan tosco, tan parco, con esa incapacidad tan absoluta para demostrar cariño, que ni siquiera me dice palabras de cariño bonitas, ni siquiera me dice flaca, gorda, bella, cuchurrumín, mi pequeño taconcito quemado, qué sé yo, esas cosas, ni siquiera me dice mi amor. Mira, mujer, efectivamente podría llamarte amor o simplemente jugar con las letras de la palabra y llamarte Roma. Al fin y al cabo todos mis caminos conducen a ti. Noticia de último minuto: Príncipe Azul se suicida luego de que su princesa le dijo que ya no lo amaba, que ella estaba en otro cuento. Una vez más, decíale el sapo a su princesa luego de que ésta ya lo había besado 7 veces. Ella un poco contrariada, como... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué no te conviertes en un príncipe azul? ¡Ah! Lo siento, mamita, ¿quién la mandó a creer en cuentos de hadas? Finalmente, Pinocho se convirtió en un niño de verdad. Y como todo niño de verdad, fue al colegio. Eso le iba muy bien, eso hacía todas las tareas, ganaba los logros, le ponían caritas felices. Y como todo niño de verdad, pasó el colegio y fue a la universidad pública, cuando se podía ir a la universidad pública, y pues ganó todas las materias, no terceriaba, eso cogía clases en las mañanas, le iba muy bien, no pedía que, ay, profe, súbame, que nada, Pinocho magnífico. Pasó la universidad y se convirtió en un adulto de verdad. Y como todo adulto de verdad, Pinocho consiguió trabajo como funcionario público. Y ahora, cuando Pinocho decía mentiras, no le crecía la nariz, le crecía la cuenta bancaria. Es que la gente suele creer que los cuentos de hadas son fáciles, sencillos, que todo es vivir felices y comer perdices. Y ahí el primer problema, porque le dicen a uno perdiz y uno queda perdido, pues perdiz. O sea, que le dijeran fueron felices y comieron chicharrón, uno diría, oh, fueron muy felices. Pero no, fueron felices y comieron perdices. Y no todas las historias son así. Y si no, pregúntenle a mi amigo, el lobo. El lobo tiene uno de esos vacíos existenciales que le quedan a uno luego de que las mariposas se han ido con el príncipe azul y con ella. Y hace lo que todo macho inteligente hace cuando está despechado, que es beber. Y el lobo toma vodka, tequila, whisky, ron, aguardiente, cuando hay plata, y cuando no, pues toma alcohol industrial mezclado con frutiño, hall, cerveza, toma chirrinchi, moscatel, lo que se le atraviesa, y cuando está en lo más absoluto de su borrachera, pone la botella de lo que está tomando en la mesa y dice, ¡Caperucita! Sí, esa, la de la chompita roja. Es una suripanta, es una cualquiera y se puede largar con el príncipe azul que a ella le dé la gana. Pero que yo, el lobo, debo decir que siempre seré el que la mira mejor, el que la oye mejor y, sobre todo, el que se la come mejor. Yo no sé por qué las mujeres son como son. Lo conocen a uno
tosco, parco, con una incapacidad absoluta de mostrar cariño, se involucran con uno y ya después son reclamando que mire que usted tan tosco, tan parco, que vea que yo no sé qué, con esa incapacidad tan absoluta para demostrar cariño. Y es que ni siquiera me dice palabras bonitas, no me dice gorda, bella, flaca, no me dice mi patacón quemado, no me dice mi amor. Mira, mujer, efectivamente podría llamarte amor o simplemente jugar con las letras de la palabra y llamarte ramo. Al fin y al cabo, tú para mí eres como un panquecito a la salida del colegio. En Dulce Artesana Café y Repostería Artesanal convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. Por ahí nos dicen que si lo bueno breve, 2 veces bueno. Ya pudieron ustedes apreciar este tipo de cuentos que, bueno, nos decía Sebastián que lo utiliza muchas veces como en la apertura de sus espectáculos y demás, porque los cuentos de él son de más largo tiro y también son muy usados en los procesos universitarios. Ya vemos cómo él tiene como una gran trayectoria, digámoslo, o la formación, el peso formativo de él estuvo pues en el ambiente universitario donde estuvo proyectando. Pero Sebastián, no contento con ser licenciado en lenguas extranjeras, ser cuentero de la Universidad de Antioquia, pues entonces también le dio por el lado teatral. Cuéntanos de ese proceso en el teatro. Bueno, estábamos en pandemia, de aquella época asiaga que recordamos todos. Yo estaba estudiando en UPB Estudios Literarios y pues como estábamos en pandemia, no teníamos que salir, yo dije, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede ser? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta experiencia? Y decidí estudiar la profesionalización en artes escénicas en la Universidad de Antioquia. Es un proceso apoyado por la Alcaldía de Medellín que ha permitido que diferentes artistas puedan certificar su profesionalismo en las artes escénicas, que creo que es algo que la ciudad necesitaba, porque muchos de los procesos, siendo muy buenos, faltaban con un certificado, un cartón que a veces impedía acceder a ciertos beneficios. Entonces creo que era importante. Yo me metí al proceso, fue interesante, complicado por lo que implica un proceso de profesionalización. Son muy cortos los encuentros y con mucha densidad. Pero es importante encontrarse con los otros, con personas que están haciendo otro tipo de propuestas. Yo creo que lo más interesante finalmente de la profesionalización es el encuentro con los compañeros, ver otras perspectivas, conocer otros procesos de la ciudad que quizás uno ha ido a ver, pero pues no conoce de cerca. Entonces para mí fue muy interesante poder participar de esta conexión, de este encuentro, y también como que darse cuenta que uno sabe, pero a veces no sabe nombrar lo que sabe. Entonces también es interesante como que empiezan los docentes de la universidad a decir cosas como que, pues eso lo hago yo, pues eso yo ya lo sabía. Quizás no con el vocabulario técnico, quizás no con el vocabulario académico, quizás muy desde lo empírico, pero están ahí esas cosas. Y también darse cuenta de otras cosas que uno quizás no ha estado, no ha hecho consciente. Entonces fue muy importante por ese punto de también darse cuenta, el saber que uno hace parte de un movimiento mucho más grande en la ciudad, el encuentro con otros y poder certificar finalmente esa experiencia en algo más tangible como es un diploma universitario. Fue bastante interesante ese proceso. Sí, aunque el título de esta profesionalización era en artes escénicas, la tendencia ha sido que era teatro, ¿cierto? ¿Cómo fue ese proceso y este encuentro con estas otras propuestas de artes escénicas? Es complejo porque yo creo que finalmente cada subarte, cada tipo de técnica, cada diferente manifestación escénica, como que busca encontrar. Entonces habían payasos, había un trovador que era comediante,
Había sí mucha gente de teatro, pero había otra cuentera pues también en el proceso. Liliana estaba ahí. Es complejo porque finalmente para mí el asunto es entender que teatro es teatro, artes escénicas teatro, finalmente es lo mismo, que hay algunos que exigen tecnificarse frente a un recurso como es el cuerpo, como es la voz, como son los títeres, como son el maquillaje, pero finalmente hay una propuesta teatral y escénica. Entonces a mí como que no me generaba tanta incomodidad, a pesar de un par de encontronazos a veces con los profesores que hubo pues por esa diferencia de, es que esto, entonces, ¿dónde cabe? Pero finalmente mi intención al estudiar la profesionalización era como, este es mi espacio y aquí estamos y puede que tengamos técnicas diferentes, pero finalmente hay una línea que nos une, que es esa historicidad de lo escénico. El teatro surge finalmente como una necesidad de contar las historias, que en el inicio era muy desde la palabra y luego se metieron los otros elementos. Entonces como que darle vueltas a lo mismo, diría yo. La cuentería es teatro y está ahí y tiene un espacio y hay que continuar haciéndolo. Bueno, Sebastián, se nos acabó el tiempo, queridos amigos de Tele Boyacá. Un agradecimiento grande a Tele Boyacá, siempre acompañándonos y promoviendo las actividades de Viva Palabra. Despídete de nuestros televidentes, Sebastián. Bueno, me despido de todos los que están en Tele Boyacá, los que están en YouTube. Muchas gracias por escuchar. Estos son los espacios que son importantes para que este tipo de arte se difunda. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias, una feliz semana.